Hoy nos adentraremos en una de las interrogantes más profundas y dolorosas que, en algún momento, todo creyente se ha planteado: ¿por qué Dios permite que suframos? Tal vez ahora mismo estés atravesando un dolor que nadie logra comprender, una pérdida que aún no cicatriza, o una batalla interna que parece no tener fin. Y justo en medio de ese sufrimiento, surge con fuerza la pregunta en tu mente y en tu corazón: si Dios me ama, ¿por qué deja que todo esto me ocurra? Haz una pausa y piensa: ¿cuántas veces has derramado lágrimas en silencio? ¿Cuántas ocasiones has sentido que la vida pesa demasiado y tu única oración fue un susurro débil pidiendo fuerzas? La realidad es que todos hemos estado en ese lugar. El dolor toca la puerta de cada ser humano sin importar su fe, edad o condición. Y es precisamente allí, en ese punto de quiebre, donde se oculta una de las respuestas más transformadoras que nos revela la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a apoyar este mensaje. Dale me gusta al video, comenta y compártelo. Ese sencillo gesto permite que YouTube lo recomiende a más personas que, quizá como tú, necesitan escuchar que Dios tiene un plan incluso en medio del dolor. Tu apoyo será una gran bendición. Hoy quiero proponerte algo sencillo pero poderoso: escribe en los comentarios la frase "confío en Dios". Hazlo con fe, porque al declarar estas palabras no solo fortalecerás tu vida, sino que también bendecirás a otros que leerán tu mensaje. El sufrimiento no significa ausencia de Dios. Cuando atravesamos momentos de dolor, nuestra primera reacción suele ser pensar que Dios nos abandonó. Es como si al sentir la herida, concluyéramos que su amor se apagó, que su cuidado desapareció o que su presencia nos dejó a la deriva. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario: el sufrimiento no es la señal de que Dios se fue, sino muchas veces la evidencia de que Él está obrando en un nivel más profundo de nuestra vida. Jesús mismo dijo en Juan 16 versículo 33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa que no prometió una vida libre de dolor, sino una victoria que supera cualquier aflicción. Esto nos lleva a comprender que el sufrimiento no es sinónimo de derrota, es la oportunidad de ver a Dios actuar de maneras que, de otro modo, no podríamos percibir. En los momentos más oscuros es cuando su luz brilla con mayor intensidad. Cuando la vida parece quebrarnos, aprendemos a experimentar el poder de aquel que nos sostiene. Pensemos en Job: perdió a su familia, sus bienes y su salud, y aún así reconoció la grandeza de Dios diciendo en Job 1 versículo 21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él entendió que, aunque el dolor era real, también lo era la soberanía y fidelidad del Señor. Muchos piensan que si sufren es porque Dios los olvidó, pero la palabra nos muestra que Dios está presente en medio del dolor. Él no nos deja solos, y hasta nuestras lágrimas las usa para moldearnos y acercarnos más a su propósito. Pablo lo dijo en Romanos 8 versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quizá tu sufrimiento hoy sea una enfermedad, un problema familiar, la soledad, una traición o la pérdida de alguien amado. No sé cuál es tu herida, pero sí sé que Dios permanece fiel. Aunque hoy no lo comprendas, llegará el día en que mirarás atrás y verás que Él nunca te soltó, que contó cada lágrima y que tu dolor jamás fue en vano. El sufrimiento nos vuelve vulnerables, y en esa vulnerabilidad aprendemos a depender de Dios como nunca lo haríamos en tiempos de comodidad. Descubrimos que la verdadera fortaleza nace de lo alto, no de nosotros mismos. Por eso, la primera verdad que debemos abrazar es esta: sufrir no significa que Dios no esté contigo. Al contrario, muchas veces es prueba de que Él está más cerca de lo que imaginas, sosteniéndote en silencio y preparando un propósito mayor que aún no puedes ver. El sufrimiento como herramienta de formación. Hay una verdad difícil de aceptar, pero que es de las más poderosas en la Biblia: Dios utiliza el sufrimiento como una herramienta para formarnos. Así como el fuego purifica el oro y el martillo da forma al hierro, las pruebas moldean nuestro carácter, limpian lo que sobra en nosotros y revelan lo que realmente guardamos en el corazón. El apóstol Pedro lo explicó claramente en Pedro 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí hay una enseñanza clave: la fe auténtica necesita ser probada.
Y esas pruebas no llegan en tiempos de calma, sino en medio del dolor. Solo ahí se revela si nuestra confianza en Dios es genuina o si era superficial. El sufrimiento, en otras palabras, saca a la luz lo que realmente somos. Nos muestra si de verdad creemos en las promesas de Dios o si solo dependíamos de circunstancias favorables. Piensa en un árbol que enfrenta la tormenta. Cuando el viento sopla con fuerza, sus raíces se hunden más profundo en la tierra. Así sucede con tu fe. En medio de la prueba, se afianza más en Dios. Aunque llores, tu espíritu aprende a sostenerse en lo que no ves, sino en lo que crees. A veces pensamos que lo que necesitamos es una vida sin problemas, pero si nunca hubiera obstáculos, nuestra fe jamás crecería. Seríamos como atletas que quieren estar fuertes sin haber entrenado nunca. El sufrimiento es ese gimnasio espiritual donde Dios nos entrena, nos fortalece y nos prepara para cosas mayores. Santiago 1 versículo 2 al 4 lo dice de forma impactante: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, la prueba produce paciencia, y la paciencia nos lleva a la madurez espiritual. Sin sufrimiento, jamás alcanzaríamos la plenitud que Dios quiere para nosotros. Mira un ejemplo práctico. Quizá alguna vez pediste a Dios paciencia, pero no sabías que su respuesta sería permitir situaciones que precisamente pusieran a prueba tu paciencia. O tal vez oraste por más fe, y Dios fortaleció esa fe llevándote a momentos donde no tenías otra opción que confiar solo en Él. Así funciona el proceso de formación. Al inicio no lo entendemos, pero con el tiempo vemos que cada prueba fue un instrumento divino para pulirnos. Entonces el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña lo que ningún libro ni discurso puede transmitir, nos enseña a doblar rodillas, a clamar desde lo más profundo, a reconocer que dependemos de Dios en cada respiro. Quizá te preguntes, ¿por qué Dios tiene que enseñarme de esa manera? La respuesta es simple y profunda, porque muchas veces es en el dolor donde escuchamos su voz más claramente. En la abundancia nos distraemos, en la comodidad nos olvidamos, pero en la necesidad clamamos con sinceridad. La segunda verdad es esta: Dios permite el sufrimiento porque es un instrumento de formación. No busca destruirte, sino fortalecerte, hacerte más sabio y más semejante a Cristo. Aunque duela, cada golpe del martillo divino está dando forma a una obra maestra, tu vida transformada para reflejar su gloria. El sufrimiento nos acerca al corazón de Dios. Uno de los mayores misterios del sufrimiento es que, en lugar de alejarnos de Dios como muchos creen, puede convertirse en un puente que nos lleva directamente a su corazón. Cuando todo marcha bien, solemos apoyarnos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades y en lo que hemos logrado. Pero cuando la vida nos rompe, comprendemos algo esencial: sin Dios no podemos avanzar. El salmista lo entendió perfectamente cuando dijo en Salmos 34 versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una frase poética solamente, es una realidad. Dios se acerca de manera especial a quienes están heridos, agotados y sienten que ya no pueden más. Es como si el dolor activara una compasión única de parte de Dios, una misericordia que desciende sobre los frágiles. ¿Te has dado cuenta de que en medio del sufrimiento tus oraciones cambian? Ya no son rápidas ni superficiales. El dolor te obliga a hablar con Dios con palabras más sinceras, incluso con lágrimas que expresan más que 1000 frases. En esos momentos tu relación con Él se vuelve más íntima y más real, dejas de vivir una religión y experimentas una comunión viva que sostiene tu alma cuando todo lo demás se derrumba. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. En 2 Corintios 12 nos cuenta que tenía un aguijón en la carne, una debilidad que lo atormentaba. 3 veces pidió a Dios que lo quitara, pero la respuesta fue diferente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que mientras Pablo quería que Dios eliminara su dolor, Dios quería usarlo como un canal para mostrar su poder. Aquí aprendemos algo transformador: Dios no siempre quita la prueba, pero siempre se da a sí mismo en medio de la prueba. Y cuando lo tenemos a Él, tenemos más que suficiente, porque su gracia es abundante y su presencia es el consuelo más grande en las noches oscuras. Piénsalo así: si nunca hubieras atravesado ese momento doloroso, quizá nunca habrías sentido a Dios tan cerca.
Si nunca hubieras llorado, tal vez nunca habrías experimentado la ternura de su consuelo. Si nunca te hubieras sentido débil, no sabrías lo que es que su fuerza te levante cuando ya no quedaban fuerzas en ti. La Biblia también nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, conoció el sufrimiento en su máxima expresión. En Getsemaní, antes de ser arrestado, oró con tal angustia que su sudor era como gotas de sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero aceptó la voluntad divina y enfrentó la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que el sufrimiento era el camino para cumplir un propósito eterno, tu salvación y la mía. Esto nos enseña que el sufrimiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos hace más semejantes a Cristo. Nos ayuda a comprender su amor, su entrega y su fidelidad. Cuando lloras, recuerda que Él también lloró. Cuando eres traicionado, recuerda que Él también lo fue. Cuando sientes dolor, recuerda que Él lo experimentó primero. Así tu relación con Él se vuelve más íntima, más profunda y más real. La tercera verdad entonces es esta: Dios permite el sufrimiento para acercarnos a su presencia, enseñarnos a depender de su gracia y llevarnos a experimentar una comunión más profunda con su corazón. El dolor no es un muro que nos aleja de Dios, sino un puente que nos conduce directo a su abrazo. El sufrimiento revela la fragilidad de la vida y nos enseña a valorar lo eterno. Cuando todo marcha bien, solemos creer que la vida seguirá siendo así para siempre, que lo que tenemos nunca se perderá y que nuestros días están asegurados. Pero basta un instante de sufrimiento para que esa ilusión se rompa. Una enfermedad repentina, una pérdida inesperada, una crisis imprevista, y de pronto comprendemos que la vida es frágil, que no tenemos el control absoluto. Y aunque esa verdad puede doler, en medio de ella se esconde un regalo: el sufrimiento abre nuestros ojos a lo eterno. Eclesiastés 7 versículo 2 lo expresa así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Este versículo nos recuerda que la tristeza y el dolor, aunque no los deseamos, tienen un poder transformador que la alegría superficial no logra. Nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa y nos llevan a pensar en la eternidad. El sufrimiento es como una voz que nos dice: no pongas toda tu confianza en lo que se puede perder, porque en un instante puede desaparecer. Nos recuerda que los bienes materiales, la salud, la posición social, todo lo terrenal es pasajero. Lo único que permanece para siempre es nuestra relación con Dios y lo eterno que Él ha preparado para quienes lo aman. Pablo lo explicó en 2 Corintios 4 versículo 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí nos enseña a cambiar la perspectiva: el dolor, aunque real, es temporal, mientras que lo que Dios produce a través de él es eterno y glorioso. En la vida diaria sucede igual: cuando todo es fácil, damos por sentadas las bendiciones, la familia, la salud, la paz. Solo cuando las perdemos descubrimos su verdadero valor. El sufrimiento despierta en nosotros la conciencia de lo eterno, nos obliga a pensar en el propósito de nuestra existencia, en el destino de nuestra alma, en lo que realmente tiene peso más allá de esta vida. Quizá hoy te preguntas por qué debes atravesar esa prueba tan dura. Aunque la respuesta inmediata parezca incomprensible, recuerda esto: Dios te recuerda a través del sufrimiento que no fuiste creado solo para este mundo. Lo que hoy duele no durará para siempre, hay una esperanza que trasciende incluso la tumba. Jesús lo dijo en Mateo 6 versículo 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El sufrimiento nos recuerda que si nuestro tesoro está en lo terrenal, siempre seremos vulnerables a perderlo. Pero si nuestro tesoro está en lo eterno, en Dios mismo, nada ni nadie podrá arrebatárnoslo. La cuarta verdad entonces es esta: Dios permite el sufrimiento para despertar en nosotros la conciencia de que la vida es frágil y pasajera, y para enseñarnos a valorar lo eterno. El dolor nos entrena a soltar lo que no permanece y a aferrarnos a lo que tiene un valor verdadero: la presencia de Dios, la salvación en Cristo y la esperanza de la vida eterna. El sufrimiento nos prepara para consolar a otros. El dolor nunca es en vano.
Aunque en medio de la prueba no lo entendamos, Dios siempre tiene un propósito más grande de lo que podemos ver. Una de las razones por las que Él permite el sufrimiento en nuestra vida es para capacitarnos a consolar a quienes, más adelante, pasarán por caminos similares. La Biblia lo dice claramente en 2 Corintios 1 versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Notas el orden? Primero Dios nos consuela, y luego ese consuelo no se queda guardado, sino que se convierte en un canal para llegar a otros. Nadie puede hablar con tanta autoridad y empatía como aquel que ya caminó por el valle del dolor. Por ejemplo, alguien que perdió a un ser querido puede entender de manera única el vacío que siente otra persona en duelo. Alguien que enfrentó una enfermedad sabe cómo orar y acompañar a quien recibe un diagnóstico difícil. Quien atravesó la soledad, la traición o la escasez, puede abrazar con más ternura a quienes pasan por lo mismo. El sufrimiento nos convierte en instrumentos más sensibles en las manos de Dios. Esto no significa que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que Dios lo transforma en un propósito mayor, que tu herida se convierta en una fuente de sanidad para otros. Lo que hoy parece una marca, mañana puede ser un testimonio de la fidelidad de Dios. Jesús mismo nos mostró este principio. Él sufrió el rechazo, la traición, la humillación y la cruz. Pero gracias a ese sufrimiento, hoy puede entendernos y acompañarnos en nuestras propias batallas. Hebreos 4 versículo 15 lo confirma, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto nos asegura que no estamos solos, Cristo nos comprende, nos sostiene y nos equipa para que hagamos lo mismo con otros. Cada lágrima que derramaste puede convertirse en un lenguaje de esperanza para alguien que no sabe cómo seguir adelante. La quinta verdad entonces es esta. Dios permite el sufrimiento no solo para trabajar en nosotros, sino también para preparar nuestro corazón a fin de consolar, acompañar y fortalecer a otros con el mismo consuelo que recibimos de Él. Tu prueba puede ser la respuesta al clamor de alguien más. El sufrimiento nos enseña a esperar en Dios. Una de las pruebas más duras del sufrimiento es la espera. Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas y caminos despejados, pero Dios muchas veces nos enseña a través del dolor a esperar en su tiempo perfecto. Isaías 40 versículo 31 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¿Te das cuenta? La fuerza no viene de la prisa ni de las soluciones humanas, sino de aprender a descansar en la voluntad de Dios. El sufrimiento nos obliga a detenernos, a reconocer que no controlamos todo y que nuestra única salida real es confiar en el Señor. La espera no es pasiva. No se trata de quedarnos de brazos cruzados. Se trata de una espera activa, donde seguimos orando, seguimos creyendo y seguimos obedeciendo, aunque todavía no veamos el resultado. Es en ese proceso donde nuestro corazón se fortalece y nuestra fe madura. David lo expresó en Salmos 27 versículo 14, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Aquí aprendemos que la espera, aunque dolorosa, es una escuela de confianza. El sufrimiento nos enseña que no todo ocurre en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y su tiempo siempre es perfecto, aunque no lo entendamos en el momento. Cuando aprendemos a esperar, descubrimos que la gracia de Dios sostiene cada día, incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. La sexta lección entonces es esta: Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a esperar en Él, a confiar en su calendario divino y a descansar en la seguridad de que sus promesas nunca fallan. El sufrimiento actúa como un fuego que prueba y refina nuestra fe. Cuando todo es fácil, es sencillo decir que confiamos en Dios, pero la verdadera fe se revela cuando atravesamos pruebas y aún así seguimos creyendo. El apóstol Pedro lo explicó de forma clara en 1 Pedro 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, nuestra fe se fortalece en medio de las dificultades. Cada lágrima, cada batalla y cada espera nos enseñan a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. La fe no se trata de creer cuando todo va bien, sino de confiar incluso cuando no entendemos lo que ocurre. El sufrimiento desnuda las falsas seguridades y nos obliga a anclar nuestro corazón en lo único que no cambia, la fidelidad de Dios. Job es un ejemplo vivo de esto. Perdió todo lo que tenía, riquezas, salud y familia. Sin embargo, declaró en Job 23 versículo 10, pero Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job entendía que la prueba no era para destruirlo, sino para refinar su fe y acercarlo más a Dios. La séptima lección es esta: Dios usa el sufrimiento como fuego purificador para que nuestra fe, en lugar de debilitarse, se haga más fuerte y genuina, capaz de sostenernos hasta el final. El sufrimiento nos recuerda la cruz de Cristo. Cada vez que sufrimos, tenemos la oportunidad de mirar a la cruz y recordar el sacrificio de Jesús. Él no estuvo exento del dolor, al contrario, lo enfrentó en su máxima expresión para darnos salvación. Isaías 53 versículo 3 nos lo describe así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Jesús sabe lo que es sufrir. Él fue traicionado, golpeado, humillado y finalmente crucificado. Por eso, cuando tú y yo atravesamos dolor, no estamos hablando con un Dios lejano que no entiende, estamos hablando con un Salvador que conoce en carne propia lo que significa llorar y ser herido. El sufrimiento, en vez de alejarnos de Él, nos une más a su amor. Cada vez que sentimos dolor, podemos recordar que nuestro Redentor sufrió por nosotros y que gracias a su sacrificio hoy tenemos esperanza de vida eterna. Hebreos 12 versículo 2 nos anima a mantener los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto nos enseña que nuestro sufrimiento no es el final de la historia, así como la cruz no fue el final para Jesús. Tras la cruz vino la resurrección, y tras nuestro dolor también Dios tiene preparado un propósito y una victoria mayor. La octava lección entonces es esta: el sufrimiento nos recuerda que tenemos un Salvador que padeció primero, y que en la cruz encontramos consuelo, esperanza y la certeza de que nunca estamos solos en medio de la prueba. El sufrimiento nos enseña obediencia. El sufrimiento no solo prueba nuestra fe, también revela si estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando no entendemos su plan. Muchas veces obedecer es fácil cuando todo fluye a nuestro favor, pero la verdadera obediencia se demuestra cuando seguimos firmes a pesar del dolor. Hebreos 5 versículo 8 dice algo sorprendente acerca de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, aprendió obediencia a través del sufrimiento, cuanto más nosotros necesitamos esa escuela. El dolor nos lleva a rendir nuestra voluntad, a dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y a decir como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento nos enseña que la obediencia no depende de lo que sentimos, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. Obedecemos no porque entendamos todo, sino porque sabemos que sus caminos son más altos que los nuestros. Cada vez que decides obedecer en medio de la prueba, tu vida se convierte en un testimonio vivo de fe. Y cada acto de obediencia abre la puerta a bendiciones más grandes que solo llegan cuando confiamos en la voluntad de Dios. La novena lección es esta: el sufrimiento es una escuela de obediencia donde aprendemos a rendir nuestra voluntad y a confiar en los planes perfectos de Dios. El sufrimiento produce esperanza. Aunque parezca contradictorio, el sufrimiento puede dar a luz esperanza. El apóstol Pablo lo explicó en Romanos 5 versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. El dolor no destruye la esperanza, al contrario, la fortalece. Cuando atravesamos pruebas y vemos cómo Dios nos sostiene una y otra vez, nuestra confianza en Él crece. Entonces, aunque vengan nuevas dificultades, sabemos que no estamos solos y que el mismo Dios que nos ayudó antes lo volverá a hacer. El sufrimiento nos enseña a mirar más allá del presente, a esperar lo que todavía no vemos. Romanos 8 versículo 25 lo dice claramente:
pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa esperanza no es un optimismo vacío, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Es la seguridad de que cada lágrima será enjugada, cada herida será sanada y que un día estaremos en la presencia de Dios, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Apocalipsis 21 versículo 4 nos da esta gloriosa promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La 10ª lección entonces es esta. El sufrimiento, en vez de apagar nuestra esperanza, la enciende aún más, recordándonos que lo mejor siempre está por venir en Cristo Jesús. El sufrimiento purifica nuestras motivaciones. Una de las cosas más poderosas que produce el sufrimiento es que revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Muchas veces creemos que seguimos a Dios por amor, pero en realidad lo hacemos esperando bendiciones, respuestas rápidas o caminos sin obstáculos. Sin embargo, cuando llega el dolor y las cosas no salen como esperábamos, se prueba la autenticidad de nuestra fe. El sufrimiento es como un fuego que quema las intenciones equivocadas y deja al descubierto las verdaderas. Nos obliga a preguntarnos: ¿busco a Dios por lo que me da o por lo que Él es? El profeta Habacuc lo expresó con palabras llenas de fe en Habacuc 3 versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estas palabras nos enseñan que la verdadera fe permanece incluso cuando todo lo demás falta. El sufrimiento purifica nuestras motivaciones y nos lleva a amar a Dios por encima de cualquier circunstancia. La 11ª verdad entonces es esta: el sufrimiento prueba y limpia nuestras intenciones, hasta llevarnos a una relación con Dios que no depende de lo que tenemos, sino de quién es Él. El sufrimiento nos prepara para la eternidad. Otro aspecto profundo del dolor es que nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Aquí todo es temporal: la salud, la riqueza, la fama, incluso la vida misma. El sufrimiento nos abre los ojos a la realidad de que fuimos creados para algo mucho mayor, la eternidad con Dios. Pablo lo explica en Filipenses 3 versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cada prueba que atravesamos nos recuerda que no estamos hechos solo para esta vida pasajera, sino para una gloria eterna. El dolor nos impulsa a levantar la mirada hacia lo alto, a poner nuestra esperanza en lo que no se acaba. Segunda de Corintios 5 versículo 1 lo afirma. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Así comprendemos que el sufrimiento, aunque duro, es parte del proceso que nos prepara para la eternidad. Nos ayuda a soltar lo terrenal y a aferrarnos a lo celestial. La 12ª verdad es esta: el sufrimiento nos recuerda que la vida aquí es pasajera y nos prepara para disfrutar de la eternidad gloriosa con Dios. El sufrimiento nos entrena en perseverancia. El sufrimiento también funciona como una escuela de perseverancia. La vida cristiana no significa ausencia de dificultades, más bien, nos enseña que el verdadero crecimiento ocurre cuando seguimos adelante a pesar de los obstáculos. Perseverar implica mantenerse firme, continuar caminando cuando todo parece perdido y no rendirse aunque el camino sea duro y lleno de pruebas. El apóstol Pablo nos lo explica claramente en Romanos 5 versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y el carácter esperanza. Observa la secuencia: el sufrimiento genera paciencia, la paciencia fortalece el carácter, y el carácter produce esperanza. Cada etapa depende de la anterior y comienza con la tribulación. Esto nos enseña que, sin dolor, nuestra fe nunca se endurecería ni estaría lista para soportar los vientos más fuertes. Pensemos en José, hijo de Jacob. Antes de convertirse en gobernador de Egipto y salvar a millones de personas del hambre, pasó por años de sufrimiento, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Cada obstáculo fortaleció su perseverancia y lo preparó para cumplir el propósito que Dios tenía para él.
Si José se hubiera rendido en medio de la prisión, nunca habría visto la victoria que Dios había planeado. La perseverancia, entonces, no se aprende en los días fáciles, sino en los difíciles, cuando todo parece perdido y aún así decides confiar en Dios. Cada oración, cada paso, cada decisión de no rendirse, incluso con lágrimas en los ojos, está formando en ti un carácter inquebrantable. Santiago 1 versículo 12 lo resume así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Querido oyente, quizás hoy sientas que tu sufrimiento se ha prolongado demasiado, que ya no tienes fuerzas. No te rindas. Cada día que decides seguir, cada oración aunque estés cansado, cada paso a pesar del dolor, está construyendo en ti una fe resistente que nadie podrá destruir. Hebreos 12 versículo 1 añade. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El sufrimiento nos enseña a no depender de nuestras emociones del momento, sino de la verdad eterna de Dios. Nos forma para correr la carrera con paciencia y constancia, sabiendo que la victoria final es de aquellos que no se detienen. La 13ª verdad es esta: Dios permite el sufrimiento para entrenarnos en perseverancia. El dolor nos enseña a resistir, la espera nos forma en paciencia, y la perseverancia nos conduce a la esperanza segura, anclada en un Dios fiel que cumple sus promesas. Señor Jesús, que caminas delante de nosotros, incluso cuando no podemos verte directamente, te pedimos que nos guíes por los senderos de nuestra vida con la misma seguridad y amor con que caminas sobre colinas, ríos, montañas, desiertos y valles. Que, al contemplar tu imagen de espaldas, recordemos que tú siempre vas delante de nosotros, preparando cada paso, llevando nuestras cargas y enseñándonos a confiar en tu provisión y en tu tiempo perfecto. Señor, que cada amanecer sobre un valle, cada reflejo en un lago tranquilo, cada rayo de sol que ilumina una montaña o cada sombra que se posa sobre un bosque nos recuerde que tú estás presente incluso en la soledad, en el dolor y en los momentos de incertidumbre. Que podamos aprender a seguirte con fe, aunque no siempre entendamos el camino, confiando en que tú transformas nuestras pruebas en fortaleza, nuestro sufrimiento en enseñanza, nuestras lágrimas en consuelo y nuestra debilidad en la oportunidad de experimentar tu poder. Haz que nuestros corazones se abran para recibir tu paz, que nuestra mente reconozca tu sabiduría y que nuestros pasos se alineen con tu propósito, para que podamos ser instrumentos de tu amor y consuelo en este mundo. Señor Jesús, que al mirarte en estos paisajes de belleza infinita, aprendamos a caminar con humildad, paciencia, esperanza y compasión, recordando siempre que tú eres nuestro guía, nuestra luz y nuestro refugio seguro, y que nada en la creación ocurre sin que tú estés presente y actuando para nuestro bien. Amén. Querido hermano y hermana, si estas palabras y esta oración tocaron tu corazón, te invitamos a que te unas a nuestro canal, donde juntos exploramos la vida, la fe y las enseñanzas de Jesús a través de reflexiones profundas, imágenes inspiradoras y mensajes que fortalecen el alma. Aquí encontrarás un espacio de paz, esperanza y guía, donde cada día puedes acercarte más a Dios, aprender a confiar en Él y descubrir cómo su amor transforma nuestra vida. No estás solo. Únete a nuestra comunidad y camina con nosotros en este sendero de fe y crecimiento espiritual.